Bueno, vamos a continuar con esta clase dominical que trata sobre, la pregunta es ¿por qué soy bautista reformado? Nosotros somos una iglesia bautista reformada, entonces es importante que nosotros sepamos, los miembros y principalmente los miembros, ¿por qué somos lo que somos? ¿Por qué somos miembros de esta iglesia? ¿Verdad? ¿Por qué creemos lo que creemos? Y para los que nos visitan, para que sepan qué es lo que creemos, ¿verdad? Lo que yo quiero que nosotros veamos a lo largo de la serie es la consistencia a la que estamos llamados todos los creyentes de tener con respecto a las Escrituras. Es decir, nosotros debemos ser lo más consistentes posibles con la Escritura, desechando aquello que no está de acuerdo a la Escritura, constantemente reformando nuestra mente y nuestras creencias. Porque eso es lo que nos manda la Biblia. Y eso es lo que vamos a ver conforme vayamos avanzando en la serie. Entonces, la clase pasada estamos viendo las teorías del origen de los bautistas. La clase pasada vimos la teoría de la sucesión bautista. ¿Recuerdan? Era que estos historiadores afirman que hay una línea ininterrumpida de iglesias bautistas desde su fundador Cristo y antes Juan el Bautista hasta nuestros tiempos. Nosotros tratamos de ver que esa teoría es incorrecta desde un punto de vista histórico, porque los que postulan o formulan esa teoría meten dentro de esa línea histórica a sectas, a herejes que no tienen nada de cristianos, que desecharíamos como cristianos. Pero también podemos ver cómo están en esa línea de ortodoxia, ¿verdad? No bautista, pero ortodoxia, como los valdenses, por ejemplo. Hermanos en la fe que buscaron siempre ir a las Escrituras, luchando por la reforma de la iglesia, pero que no podríamos considerar bautistas porque, por ejemplo, su doctrina, como la vimos la vez pasada, su doctrina de la iglesia es diferente a la nuestra. Pero, sin embargo, son ortodoxos y empujaron la reforma, ¿verdad? Pero no podemos decir que esa teoría sea una teoría válida para el origen de los bautistas. La otra teoría es la teoría de la hermandad espiritual anabautista. Ahora, esta teoría no es ampliamente creída, ¿verdad? Dentro de los bautistas, pero es importante conocerla. Y esta teoría, como dije la clase pasada, es una modificación de la teoría del sucesionismo bautista, que ve en lo externo, en las iglesias, o sea, en lo externo una sucesión. Esta teoría ve en lo espiritual una sucesión de creencias bautistas a lo largo de la historia, ¿okay? Lo que ellos ven como un puente entre el cristianismo antiguo y los bautistas del siglo XVII fueron los anabautistas. Ellos fueron el puente, según ellos, que dio origen a los bautistas del siglo XVII. Glenn Jonas, un académico bautista, escribió esto: para la mayoría de estos historiadores, los que formulan esta teoría, los anabautistas del siglo XVI representaban un puente importante entre las sectas disconformes, que estaban disconformes con la Iglesia Católica Romana, y los bautistas del siglo XVII. Y el punto que ellos querían era encontrar un punto en donde convergieran esos dos puntos históricos. Y él resume la teoría de la hermandad así: la teoría de la hermandad de los orígenes bautistas representó una posición comprometedora entre dos perspectivas divergentes. Los proponentes del rastro de la sangre, del landmarquismo, identificaron las iglesias apostólicas como bautistas, ¿verdad? O sea, Pablo en Galacia montó una iglesia bautista y sugirieron una presencia continua de iglesias bautistas a través de la historia cristiana. Los proponentes de la hermandad espiritual, como hay un hombre que se llama Albert Newman, proveyeron una vía media entre el sucesionismo y la teoría que vamos a ver más adelante, la teoría separatista.
La teoría de la hermandad espiritual proveyó a los historiadores respetables bautistas un medio conveniente por el cual abrazar la restauración del cristianismo del Nuevo Testamento con los bautistas del siglo XVII, para mantener y aún mantener un compromiso a la historiografía sana como historiadores profesionales. Representaba una versión del sucesionismo, ¿verdad? Solo que un sucesionismo espiritual, no externo, ¿verdad? Sin llegar a conclusiones que más allá de que las fuentes lo permitían. Es decir, ellos veían que esa teoría sucesionista no era históricamente válida. Entonces ellos dijeron, bueno, pero entonces sí existe un sucesionismo espiritual, ¿verdad? En donde el puente que conecta al Nuevo Testamento con los bautistas del siglo XVII fueron los anabautistas, ¿verdad? Pero muchos anabautistas eran muy sectarios. Muchos anabautistas rechazaron, por ejemplo, la doctrina de la justificación por la fe, ¿verdad? Rechazaron, muchos estaban opuestos a muchas doctrinas cristológicas como la humanidad de Cristo, ¿verdad? Entonces, realmente no es una teoría válida porque realmente los bautistas del siglo XVII ni siquiera los veían a ellos como alguien a quienes ellos hubieran adoptado doctrinas o prácticas. Vean lo que escribieron en la primera confesión bautista de Londres de 1644. Vean los bautistas del siglo XVII en Inglaterra lo que dijeron. Ellos describen la confesión así: la confesión de fe de aquellas iglesias que son comúnmente, pero falsamente llamadas anabautistas. Porque eso los llamaban, a los bautistas del siglo XVII les empezaron, ustedes son anabautistas. Y ellos rechazaron eso. Entonces ni siquiera los bautistas del siglo XVII pensaron ser un puente, o pensaron que los anabautistas eran un puente con ellos, o que ellos tuvieran algo que ver con los anabautistas. Ellos rechazaron eso. Ellos eran algo totalmente aparte, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, esa es la teoría de la hermandad espiritual anabautista. Es decir, que la teoría que propone que los bautistas del siglo XVII vienen de los anabautistas del siglo XVI. ¿Ok? Eso es. Pero vamos a ver que no es así. Y por eso yo les dije, esa va a ser una teoría que vamos a explicar muy poco. Porque quiero ver la teoría separatista. ¿Ok? Es la teoría de la descendencia, o de que los bautistas del siglo XVII descienden del movimiento separatista inglés. ¿Ok? Un historiador, Leon Macbeth, concluye lo siguiente en su libro: la evidencia muestra que los bautistas se originaron del separatismo inglés, ciertamente parte de la Reforma protestante. ¿Recuerdan lo que decían los sucesionistas? Los bautistas no son protestantes, porque ellos vienen del principio, ¿verdad? No, nosotros, esta teoría afirma que los bautistas son protestantes. Ellos se originan de la Reforma protestante, ¿verdad? Ahora, esta teoría del origen de los bautistas va a mostrar que el pensamiento, la teología de los bautistas surge de ese intenso ambiente teológico que había en Inglaterra y en Europa en el siglo XVI y XVII. Fue la Reforma protestante lo que moldeó el pensamiento de un grupo de hombres y que dio origen a la iglesia bautista. Algunos de estos eran puritanos, otros eran separatistas, y vamos a ver por qué eran separatistas o por qué se les llamaba separatistas. Y algunos de esos separatistas que se habían separado de la iglesia anglicana, ellos fueron los que adoptaron el bautismo de creyentes por inmersión. Ya antes de que exista la primera iglesia bautista particular, que si usamos un anacronismo le podríamos llamar iglesia bautista reformada, ¿verdad? Antes de que surgiera la iglesia bautista particular, ya la gente, habían personas que estaban bautizando creyentes, pero no por inmersión, sino que los rociaban con la mano agua o les ponían un paño mojado en la cara, ¿verdad? Pero fueron hasta después
en 1642, cuando se da origen a lo que nosotros creemos es el bautismo bíblico por inmersión. Y fueron estos separatistas que adoptaron, estudiando las Escrituras, como vamos a ver, ese bautismo. En el siglo XVII emergen dos grupos distintos de bautistas sin contacto uno con el otro: los bautistas generales y los bautistas particulares. Se llamaban así porque los bautistas generales creían en una doctrina de la expiación universal o la expiación general. La expiación explica la doctrina de por quién murió Cristo. ¿Okay? Y los bautistas generales decían que Cristo había muerto por toda la humanidad, por todos, y que su muerte lo único que había logrado era abrir una puerta, una posibilidad de salvación para los pecadores. Ellos no fueron muy influenciados, excepto por John Smith, que fue uno de los principales líderes ahí, no fueron influenciados por el calvinismo del siglo XVI. Y eran bautistas generales precisamente por eso. Además, diferían con los bautistas particulares en el orden de su eclesiología. Los bautistas generales surgen de un contacto que hubo con unas sectas en Holanda, o sectas separatistas que se habían ido fugado a Holanda por la persecución que hubo, y ellos adoptaron el bautismo de creyentes también, no por inmersión, ¿verdad? Pero de ahí es donde surgen hombres como John Smith, Thomas Helvis. Fueron dos de estos líderes. La iglesia bautista general más antigua se formó en 1619. El otro grupo son los bautistas particulares, que ese es donde yo me voy a enfocar porque es nuestra línea. Y su nombre se debía a que ellos creían que Cristo había muerto particularmente por su pueblo, como dice la Escritura, Mateo 1:21. Y Él salvará ¿a quién? A toda la humanidad de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados, como lo afirma Hebreos del capítulo 7 al 9 o al 10, ¿verdad? Que Cristo sacrificó su vida por su pueblo, y su sacrificio fue para abrir una posibilidad de salvación. No, para salvar a su pueblo. Y Él está sentado ahora a la derecha del Padre. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue eficaz y su pueblo fue salvado por lo que Él hizo. Entonces, ellos eran bautistas particulares porque creían en una doctrina de la expiación particular, que Cristo murió por su pueblo nada más, y que lo que Él hizo por su pueblo fue eficaz cuando Él lo hizo. Era una teología ampliamente calvinista. De hecho, este movimiento separatista viene del puritanismo. Ellos eran calvinistas, ¿verdad? Y los bautistas particulares se van a convertir en el grupo mayoritario entre los generales y los particulares. Van a ser los más grandes. La primera iglesia bautista particular se cree fue formada en 1633, pero adoptando todo lo que nosotros creemos, la primera fue establecida en 1642. Y a diferencia de los generales, que se originan de su contacto con algunos grupos holandeses, este grupo, los bautistas particulares, se originan de un movimiento que hubo separatista de los puritanos, que quisieron separarse de la iglesia anglicana y adoptaron más adelante el credo bautismo, es decir, el bautismo exclusivo de creyentes por inmersión. ¿Ok? Y eso es muy importante porque nadie estaba practicando la inmersión en ese tiempo. Por inmersión. Entonces, este grupo separatista creían en los postulados de la Reforma. Ellos creían en las doctrinas sola Escritura. La Escritura es suficiente, lo único que el creyente necesita para ser perfecto, para ser preparado para toda buena obra. Ellos creían en la doctrina de la sola fe. Solo por fe somos salvos, no por obras. Ellos creían en la sola gratia.
Esta salvación es por gracia, es un regalo de Dios, no es algo que nosotros los hombres merecemos. Creían en la doctrina de solus Christus. Solamente Cristo puede salvar. No hay otro mediador entre el Dios y los hombres sino Jesucristo. Y es por su obra que los hombres pueden ser salvos. Y soli Deo gloria. Todo ese proceso de salvación, todo lo que el hombre haga es para la gloria de Dios. Eso es lo que ellos creían. Y esas doctrinas que creídas en el siglo XVII venían de la reflexión teológica de hombres como Lutero, Calvino, Zwinglio en el siglo anterior, en el siglo XVI. Ese siglo XVI en Inglaterra era un siglo de grandes cambios en Inglaterra, sociales, políticos, económicos y religiosos. Si nosotros estudiamos la historia, podemos ver esa mano invisible de Dios que se movía en Europa para sacar a su pueblo de la oscuridad en la que estaba metido por la falsa doctrina y el falso evangelio de una iglesia que había desechado la verdad. Y Dios estaba moviendo ahí para llevar la reforma no solo a Europa, sino a Inglaterra. Y ese cambio en Inglaterra llega con el reinado de Enrique VIII. Ese rey rechazó a la Iglesia Católica Romana, rompió con la Iglesia Católica Romana en 1520. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué? Enrique VIII quería, él estaba casado con Catalina de Aragón. Catalina de Aragón le había dado solamente una hija. Catalina de Aragón había sido la esposa de su hermano. Y él estaba convencido de que Catalina de Aragón no le había dado un varón, un heredero al trono, porque él se había casado con la esposa de su hermano. Y entonces él pensaba que eso era un castigo de parte de Dios, ¿verdad? Por haber hecho eso, por haber ido en contra de la doctrina del matrimonio. Y entonces él busca romper su matrimonio con Catalina de Aragón y casarse con otra mujer, Ana de Boleyn. Y entonces va al Papa para anular el matrimonio. El Papa le dice no. Entonces, ¿qué hace? Rechaza Roma, rompe con Roma y se divorcia. Y se casa con Ana de Boleyn. ¿Quién era? Una protestante. Catalina de Aragón era una católica ferviente y Ana de Boleyn era una protestante. En 1534, Enrique VIII declara la independencia total de Inglaterra de la Iglesia Católica Romana y pone a la Iglesia en Inglaterra bajo su autoridad. El primer ministro que él pone se llama Cromwell. Y Cromwell era alguien que impulsaba e impulsó fuertemente la reforma de la iglesia en Inglaterra. Él disolvió monasterios, se empleó en traducir la Biblia al inglés para llevarla a todas las parroquias para que el pueblo escuchara la palabra de Dios en su idioma. Después Enrique VIII muere y viene al trono Eduardo VI, su hijo, que era hijo de Enrique y Ana, no los de la China, ¿verdad? Enrique y Ana de Boleyn. Y Eduardo VI vive por un periodo corto de tiempo. Durante su reinado se acelera el proceso de la reforma de la iglesia en Inglaterra y él empieza a aceptar muchos teólogos protestantes, reformadores. Se empiezan a disolver lugares en donde se realizaban misas, en donde se oraban a las almas que estaban supuestamente en el purgatorio. Cranmer escribe libros de oración común, ampliamente protestantes, ampliamente calvinistas. Y cuando Eduardo VI muere en 1553, le sucede la hija de Catalina de Aragón, María I, que era, igual que su madre, católica. Y una católica ferviente. Y ella busca llevar de nuevo a la iglesia en Inglaterra al catolicismo romano. Ella
persigue a todos aquellos en la iglesia anglicana que querían reformar la iglesia, que buscaban separarse de la iglesia católica romana. Y perseguía y mataba, encarcelaba a hombres, y por eso les llamaron María la Sangrienta. Muchos de esos puritanos huyen al continente, a lugares como Francia, a Ginebra, donde estaba Calvino, y traducen la Biblia de Ginebra al inglés, con todas las notas que los reformadores habían escrito ahí, lo cual sirvió mucho para impulsar la reforma después en Inglaterra. Huyeron a lugares como Holanda. Después de la muerte de María I, asciende al trono la otra hija de Ana de Boleyn, Isabel I. Era protestante, como su madre. Vean la influencia que tienen las madres en sus hijos, ¿verdad? Bajo su reinado se postulan los 39 artículos de 1563 de la iglesia en Inglaterra, y constituyen la ortodoxia de la iglesia, de la nueva monarquía, y eran enfáticamente calvinistas esos 39 artículos. Durante el reinado de Isabel I se excluyó del ministerio a todos los obispos católicos romanos. El Papa, viendo lo que está sucediendo en Inglaterra, excomulga a Isabel I, y entonces Isabel I se desquita y entonces empieza a perseguir a los sacerdotes católicos romanos. Sin embargo, Isabel I no busca una reforma amplia de la iglesia protestante o de la iglesia reformada anglicana, sino que ella busca una vía media, llaman los historiadores, entre el catolicismo romano y el protestantismo, una vía media. Y lo que deseaba era controlar una iglesia protestante que estuviera bajo su autoridad. Y fue en ese contexto que surge el puritanismo. Ya voy atrasado. Surge el puritanismo. Ese término, el puritanismo, se escucha por primera vez en 1565 para describir a todos aquellos que consideraban que la reforma de la iglesia en Inglaterra estaba incompleta. Ellos querían purificar totalmente a la iglesia de Inglaterra de acuerdo a las Escrituras. Y querían desechar toda la idolatría que según ellos había quedado de Roma. Ellos querían purificar la iglesia. Estos puritanos eran calvinistas. Sin embargo, su interpretación y lealtad a las Escrituras les demandaba un cambio eclesiástico. No podía la iglesia en Inglaterra quedarse como estaba, debía ser reformada conforme a las Escrituras. Y muchos empezaron entonces a formar o a pensar en formar iglesias independientes a la iglesia en Inglaterra. Eran perseguidos, muchos eran ejecutados, como un hombre, Francis Johnson, que fue ejecutado por pensar que la iglesia, los creyentes deben separarse de la iglesia en Inglaterra, y fueron encarcelados y ejecutados. En 1603 muere Isabel I y le sucede Jaime VI, su primo, que era de Escocia. Él llega a Inglaterra y se convierte en Jaime I, el que lleva el nombre de la Biblia en inglés, la Biblia de Jaime. Él había sido criado en el presbiterianismo. Y los puritanos vieron en Jaime I una esperanza para reformar la iglesia. Él había sido criado en el presbiterianismo, en la doctrina reformada, y ellos pensaron, aquí está la esperanza para reformar la iglesia como lo que nosotros queremos. Y en 1604 miles de puritanos se reúnen y bajo un hombre, Henry Jacob, que era un puritano, escriben lo que se conoció como la petición milenaria, porque eran miles de puritanos pidiéndole reformas al rey Jaime. Pero el rey Jaime se negó a reformar la iglesia. Él no iba a hacer ningún cambio en la iglesia que pusiera en riesgo el episcopado que había. El lema del rey Jaime era: no obispo, no rey.
Lo que él quería decir es que si la corona no controlaba a los obispos, entonces él no podría controlar el país. Porque los ciudadanos tenían como obligación que ir todos los domingos a la iglesia. Era una obligación. El que no iba a la iglesia estaba violando la ley del país. Y entonces Jaime dijo, si yo quiero controlar al pueblo, tengo que controlar la iglesia. Porque entonces yo uso a los obispos que yo pongo, les digo mis decretos, lo que el pueblo debe acatar, y entonces puedo llegar a más personas. Además, cada sacerdote me puede informar a mí de aquellos que no quieren cumplir mis decretos y yo los puedo entonces encarcelar. Entonces, Jaime no quería comprometer eso. Él sabía que si él no controlaba la iglesia, no podía controlar a su país. Y los puritanos estaban muy decepcionados con lo que escucharon de Jaime. Y se dio un sentimiento generalizado de separatismo, de separarse de la iglesia entonces en Inglaterra. La adoración para Dios correcta llegaría únicamente por medio de congregaciones independientes. Sin embargo, habían unos puritanos que no se habían separado de la iglesia en Inglaterra y continuaban enseñando y predicando las doctrinas de la Reforma, las doctrinas bíblicas, las doctrinas de la Biblia. En 1629, el hijo de Jaime I, Carlos I, y dice un bautista reformado, un académico, James Renihan, que él dice esto: nunca en Inglaterra ha habido un rey Carlos bueno. Para que piensen en el que viene, ¿verdad? Nunca. Y este Carlos I fue un mal rey, especialmente por su persecución de los puritanos. Carlos I nombra como arzobispo de la iglesia en Inglaterra a un hombre llamado William Laud, o Laud. Y Laud era un archienemigo del calvinismo. Dice Renihan que él era un hiperarminiano. Y conforme avanzamos las series, ese tipo de términos los vamos a aclarar. ¿Qué es un arminiano? ¿Qué es un calvinista? Todo eso lo vamos a ver. Pero era un archienemigo de los calvinistas y por lo tanto entonces de los puritanos que eran calvinistas. Y Laud le prohíbe a los obispos de la iglesia, estos puritanos que continuaban ahí predicando y enseñando la Biblia, le prohibió toda interpretación calvinista de la Biblia y toda interpretación calvinista inclusive de los 39 artículos que eran parte de la iglesia anglicana. O sea, él decía, la iglesia anglicana cree los 39 artículos, pero les prohíbo creer que es calvinista. Eran calvinistas, ¿verdad? Pero tal era su odio hacia el calvinismo. Muchos de esos puritanos entonces fueron excluidos del ministerio, fueron perseguidos, fueron encarcelados. Unos tuvieron que huir de nuevo al continente, otros se fueron a Nueva Inglaterra, es decir, a Estados Unidos, huyendo de esa persecución. Laud también había instaurado un sistema de sacramentalismo eclesiástico rígido. ¿Qué me refiero con esto? Él quería volver a realizar ciertos sacramentos como la Iglesia Católica Romana. Entonces él volvió a colocar las mesas en donde se daba la comunión en la Iglesia Católica, las volvió a colocar. Ordenó a todas las personas a arrodillarse delante del altar. Ordenó a todos a hacer la señal de la cruz cuando bautizaban a un niño, por ejemplo. Y enseñó que el bautismo confería una gracia divina al niño para su salvación. Y eso era algo que Laud estaba metiendo en la iglesia. Esto es lo que tienen que enseñar, que el bautismo al niño le confiere una gracia divina especial para su salvación. Eso aumentó el descontento entre los puritanos y movió a muchos más de ellos al separatismo.
Y los bautistas son el producto de ese movimiento. Dice Bevington, un historiador bautista, dice: los bautistas fueron herederos de la Reforma, del puritanismo y separatismo. Ellos adoptaron los mismos principios de lealtad minuciosa a la palabra de Dios, el deseo apasionado de adorar a Dios correctamente y el deseo de reestructurar la iglesia de acuerdo a los preceptos de Dios. Sus prioridades bíblicas, litúrgicas y eclesiásticas los llevó de la lealtad a los puritanos al separatismo y eventualmente un paso más allá al repudio del bautismo de infantes. Porque ellos estaban comprometidos no con el puritanismo, no con el presbiterianismo, sino con la Escritura. Y los llevó del puritanismo al separatismo y luego al bautista, a ser bautistas. Los bautistas fueron los que tomaron, dice Bevington, los principios de la Reforma a su última conclusión. Y ese separatismo contribuyó mucho. ¿Por qué? Porque les llevó a ellos a ir a las Escrituras para defenderse de los ataques que estaban recibiendo. A ellos se les estaba diciendo que debían arrodillarse delante del altar, hacer la señal de la cruz a los niños. ¿Y ellos qué tenían que hacer? Eso no es bíblico, pero ¿cómo lo sabemos? Vamos a la Escritura. Y ahí no vemos nada de esas cosas. Eso es idolatría. Y desecharon esas cosas. Cuando William Laud empezó entonces a enseñar sobre la doctrina del bautismo que él quería implementar y que se enseñara en Inglaterra, ¿qué hicieron estos separatistas? No, vamos a la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Escritura con respecto al bautismo? Y ahí fue como ellos empezaron a formular sus doctrinas. Ahora, ¿y qué de los bautistas particulares? En 1610, Henry Jacob, este puritano, que fue quien lideró a los puritanos para escribir esa petición milenaria al rey Jaime. Él tiene que huir a Holanda en 1610 por haber publicado un tratado que hablaba acerca de la necesidad de la reforma de la iglesia en Inglaterra. Él es perseguido y entonces lo encarcelan y después él sale de la cárcel y huye a Holanda. Él vuelve en 1616 a Inglaterra como un semi-separatista, es decir, él consideraba estar separado de la iglesia en Inglaterra, pero él no consideraba aún a la iglesia en Inglaterra como una falsa iglesia. Habían otros totalmente separatistas que consideraban a la iglesia anglicana una iglesia falsa. Henry Jacob no era de esos. Y Henry Jacob en 1610 toma un grupo de hermanos y constituyen una iglesia independiente, de la cual él va a ser el pastor. Esa iglesia lleva el nombre de sus tres, los historiadores le han dado ese nombre, de sus tres pastores principales. Se llama así, la iglesia Jacob, Lathrop, Jesse. Porque esos son los tres pastores que existieron en esa iglesia. Si ustedes buscan el nombre de esa iglesia van a encontrar mucho. La iglesia Jacob, Lathrop, Jesse, JLJ. Y esta iglesia se reúne ilegalmente porque era prohibido reunirse fuera de la iglesia anglicana. La población debía reunirse, congregarse cada domingo en las iglesias de Inglaterra. Ellos empiezan a luchar con esas imposiciones anticalvinistas que venían de Laud y esas imposiciones sacramentalistas de la iglesia anglicana. En 1622 Jacob se muda a Nueva Inglaterra y allí es donde muere. Y queda como pastor un hombre llamado John Lathrop. Y ellos empiezan a discutir en la iglesia, empiezan a enseñar y a discutir sobre la veracidad de las doctrinas calvinistas y las doctrinas de la gracia. ¿Por qué? Porque la iglesia en Inglaterra está luchando contra ellos y ellos tienen que ir a las escrituras y empiezan a discutir, pero esta es la verdad. La salvación es solo por fe, solo por medio de la obra de Cristo, para la gloria de Dios. Y eso es lo que nos dice la Escritura. Y ellos empiezan a luchar con esas doctrinas y a confirmarlas.
pero sobre todo empiezan a luchar con la doctrina del bautismo. Y ahora no voy a hacer algo general del bautismo, después vamos a ver lo que nosotros y ellos formularon y nosotros creemos acerca del bautismo. Pero ellos empezaron a discutir la doctrina del bautismo. Recuerden, Lot está tratando de imponerles una creencia a ellos. Eso es lo que ellos deben enseñar. ¿Y ellos qué tienen que hacer? Ellos fueron a la Escritura, como buenos calvinistas, a la Escritura, para encontrar qué es lo que Dios hablaba acerca del bautismo. La gente está abriendo sus Biblias para poder responder a las acusaciones de la iglesia en Inglaterra. Y en 1630, lo primero que sucede es que un miembro de esta iglesia, JLJ, bajo el liderazgo de un hombre, John Dupa, empezaron a estudiar las Escrituras y objetaron la legitimidad de su bautismo como niños. Ellos habían sido bautizados como niños. Y ellos empezaron a cuestionar la legitimidad de su bautismo y se empezaron a preguntar, ¿quién es el que debe administrar el bautismo? Y como ellos veían a la iglesia de Inglaterra como una iglesia falsa, ellos dijeron, mi bautismo no tiene validez, porque fue dado por una iglesia falsa. Pero ven lo que está pasando, ellos están empezando a cuestionar cosas. ¿Quién administra el bautismo? Y van a las Escrituras y entonces dicen, mi bautismo no fue válido porque fue dado por una iglesia falsa. Entonces dicen, nosotros necesitamos un segundo bautismo. Ahora, eso no es el bautismo que nosotros creemos, ni que se formuló unos años después. Eso no es el credo bautismo por inmersión. Ellos nada más piensan en un segundo bautismo por una iglesia verdadera. ¿Ok? No era ni siquiera por inmersión. Nadie estaba practicando la inmersión en esos tiempos. La iglesia en su gran mayoría no acepta ese postulado y entonces la iglesia sufre la primera división y Dupa se va con 12 de sus miembros para formar otra iglesia independiente. En 1633, un hombre, Samuel Eaton, llega a la conclusión de que el bautismo de infantes no era válido. Por lo mismo, y sufren una segunda división y se van otros miembros de la iglesia. En 1638, y aquí es donde empieza todo, bajo el pastorado de Henry Jesse, la iglesia empieza o sigue cuestionándose la doctrina del bautismo y ya no se preguntan quién debe administrar el bautismo, ahora se pregunta quién debe recibir el bautismo. Y estudiando las Escrituras, ellos llegan al convencimiento que la imposición que Lot quería imponerles era incorrecta. La Biblia que ellos estaban estudiando no enseñaba el bautismo, no enseñaba que el bautismo impartiera una gracia al niño para salvación. Pero tampoco enseñaba la Biblia el bautismo de niños, de infantes. Y como buenos calvinistas, forzados a ir a las Escrituras, encuentran esa respuesta. La Biblia no enseña el bautismo de niños. Y entonces desechan el bautismo o el pedobautismo o el bautismo de infantes. Y formulan el bautismo de creyentes. Una de sus grandes doctrinas era: la iglesia está compuesta por creyentes. La entrada a la iglesia es por fe y el bautismo es una señal de la fe y la obra de Dios en la persona. Y si la iglesia debe ser conformada por creyentes, entonces solo creyentes deben recibir el bautismo. Aún no habían creído en la inmersión, pero ya habían formulado una doctrina de el credo bautismo, el bautismo de creyentes. Ahora, esta iglesia de Henry Jesse, en 1640, 2 años después, de nuevo, estudiando las Escrituras para tratar de responder las preguntas acerca del bautismo, llega un hombre en la iglesia llamado Richard Blunt,
Y él dice, el bautismo en la Biblia es por inmersión. Es sumergiendo a la persona en las aguas para representar su muerte a su pecado y su resurrección a vida en Cristo. Y entonces la iglesia empieza a cuestionarse y empiezan a estudiar las Escrituras. Y entonces llegan al convencimiento, sí, el bautismo bíblico es por inmersión. Pero al no estar muy seguros, se dan cuenta que en Holanda hay un grupo que está bautizando por inmersión en esos años. Y entonces la iglesia decide enviar a Richard Blunt a Holanda, porque era el que hablaba holandés entre ellos. Y Richard Blunt va a Holanda para investigar. Y llega a la conclusión de que el bautismo bíblico es por inmersión. Él allá es bautizado y se devuelve a Inglaterra en 1641, 1642. Y cuando llega a la iglesia, Jacob Lathrop Jesse, la iglesia como toda llega al convencimiento de que el bautismo debe ser el bautismo de creyentes por inmersión. Y entonces en enero de 1642 bautizan en el río Thames de Londres a 53 hermanos de la iglesia. Y en ese momento se constituye la primera iglesia bautista particular como nosotros la conocemos. Enero de 1642. Hay un famoso manuscrito, el manuscrito de Kiffin se llama. Lo puse ahí, no, ahí lo puse. Manuscrito Kiffin. Esos son la lista de todas las personas bautizadas en enero de 1642. Eso es algo lindo. Siempre las iglesias han querido mantener su historia escrita para las futuras generaciones. Y eso nos llega a nosotros todavía. Y podemos saber que ellos creían lo que nosotros creemos de la Escritura, que enseña la Escritura. Y Kiffin escribe, 1640, la iglesia se convierte en dos por mutuo consentimiento. Era una iglesia muy grande, entonces, ya eran más de 50 personas. Para ese entonces Inglaterra era un peligro tener una iglesia tan grande, porque los iban a encontrar y los iban a encarcelar. Entonces se dividen por espacio. La mitad con el Señor se llamaba, si vean el nombre, alabado sea Dios Bourbon. Praise God Bourbon se llamaba. Y la otra mitad con el señor Jesse. El señor Richard Blunt, con él, convencido del bautismo y que debe ser sumergiendo en cuerpo dentro del agua, asemejando la muerte y la resurrección, según Colosenses 2:12, Romanos 6:4, tuvieron conferencia, es decir, una reunión entre la iglesia, y luego con algunos de los nombrados que también estaban convencidos. Y luego de orar, y luego de la conferencia sobre esto, no habiendo sido practicado por nadie en Inglaterra, creyentes profesantes, y escuchando que algunos en Holanda los habían practicado, acordaron enviar al señor Blunt, quien comprendía el idioma holandés, con cartas de recomendación, quien fue amablemente aceptado allí y regresó con cartas de ellos. El señor Blunt bautizó al señor Blacklock, quien era un maestro entre ellos, y él y el señor Blunt bautizaron al resto de sus hermanos, que eran del mismo parecer. Los nombres de todos: Richard Blunt, Samuel Blacklock, Thomas Shepard, su esposa, Gregory Fishburne, Dorothy Fishburne, Mary Millison, John Cadwell, etc. Todos ellos fueron bautizados. Pronto la iglesia de un hombre, otro pastor puritano separatista, John Spilsbury, adopta el bautismo de creyentes por inmersión. Muy pronto, en 1642. Para 1644, cuando se escribe la primera confesión de Londres bautista, hay 7 iglesias. En 2 años, 7 iglesias bautistas particulares. Sucediera eso aquí. Para 1675 habían 121 iglesias bautistas particulares.
Y para 1713 habían 221 iglesias bautistas particulares. Un crecimiento impresionante, ya sea en Inglaterra como en Gales también. Entonces, lo que debemos ver es que los bautistas, y específicamente los bautistas particulares de quienes nosotros venimos, surgen de ese movimiento puritano, calvinista, reformado del siglo XVII, independiente. Y es de ellos que nosotros venimos. Y vamos a ver la otra semana, que a mí me parece interesante, conocer algunos de los hombres del siglo XVI que defendieron y estudiaron las Escrituras y dieron con la doctrina sacada de las Escrituras que nosotros afirmamos creer hoy. Y vamos a ver algunos de ellos la semana entrante. Y vamos a seguir viendo después entonces las creencias. ¿Por qué soy bautista reformado? Por lo que creo, por nuestras creencias que vienen de la Escritura. Y vamos a ver muchas doctrinas, pero especialmente me quiero enfocar en la doctrina del pacto y en la doctrina del bautismo. Entonces, espero que se entusiasmen con esto y que yo tengo muchos de esos escritos, el manuscrito de Kiffin, que voy a tratar de traducirlo para compartirlo, pero si gustan me pueden buscar y yo les comparto material. Muchas gracias. Tenemos un espacio para saludarnos y dar inicio al culto.